Buenas amigos, hoy estamos con un veterano del segmento SUV. Aquí le tenéis, el Seat Ateca. Si aún no lo conoces, me parece muy extraño. Un modelo que lleva ya muchos años dando muchísima guerra y además llegó en el segmento SUV también a revolucionar todo ese segmento para dar un paso adelante, sobre todo en términos de ventas. Este modelo incluso Cupra lo ha adquirido durante un tiempo y ha ofrecido modelos muy dinámicos en sus acabados más potentes, pero en este caso SEAT nos ofrece a día de hoy este FR Special Edition. ¿Y por qué Special Edition? Bueno, tiene unos detalles que ahora lo hablaremos en el vídeo de hoy, muy especiales, pero monta únicamente el motor 1.5 de 150 caballos DSG de 7 velocidades. Además también tenemos una opción de caja manual, pero ojito que también tenemos una opción Special Edition con otros acabados, ¿vale? Pero en este caso nos vamos a centrar en este FR Special Edition, etiqueta C, y un precio en el entorno de los 40.000 euros para un SUV de 510 litros de maletero, buena dinámica, y es un coche que vamos a repasar a lo largo del vídeo de hoy. Acompáñeme. Bueno, vamos a dar el repaso exterior. Este Seat Ateca poco ha variado ya en estas últimas versiones, pero sí que Seat ha dado unos toques de detalles para darle ese distintivo Special Edition. Vamos a repasar. Vemos este frontal, que fue lo último que se actualizó, con todas estas zonas de entradas, falsas entradas de aire, destacando las luz cornering y antiniebla. Toda esta zona central también muy dominante. En destacado FR destaca por todos estos añadidos, pero además en el FR Edition viene con esta tonalidad gris en estos elementos, en las calandras y todo, ¿vale? Así que bueno, además todas las zonas bajas que suelen ir en protección negro, en plástico, van pintadas en el color de la carrocería, y en este caso, como veis, este azul que le da ese aire más juvenil, un coche bastante moderno. La verdad es que me gusta este color y esta combinación. Además llevamos en esta unidad estas preciosas llantas también que le calzan perfecto. También 19 pulgadas para esta versión y con unas gomas 235/40 de perfil, unas llantas muy bonitas con buen acabado. Y bueno, aquí veis todo lo que son los pasos de rueda y protecciones bajas, también el color de la carrocería, más añadidos en este color, vale, Special Edition, retrovisores y barras también en el techo en ese acabado. También en esta unidad llevamos el techo solar practicable, no vemos ningún tipo de cromo, va todo en goma en los marcos de las ventanas. Y aquí ya llegamos a la Saga, una Saga que también mantiene los pilotos traseros. Vemos aquí el logo de FR de este acabado, Ateca en la zona central, el logo de SEAT, matrícula y la cámara justo aquí debajo del logo. Vemos que también lleva un alerón con un tamaño generoso, le da ese toque deportivo a la Saga. Tercera luz de freno en la zona central, antena tipo aleta de tiburón en negro brillo, y aquí vemos el limpia luneta trasero y los paragolpes que también van en el color de la carrocería. Los plásticos negros aquí son mínimos, en cambio vemos el pseudo difusor en la zona central con estos detalles también en el color gris para darle ese toque para esta versión Special Edition. Vemos aquí estos aletines para mejorar aerodinámica y bueno, es un diseño que ya lo habéis conocido de sobra seguro. Es un coche que ya lleva mucho tiempo en el mercado y que creo que son de esos productos que dices, hombre, lo hemos hecho tan bien y ahora qué hacemos para mejorarlo. Pero bueno, ya queda de manos de SEAT traernos nuevos productos de su firma para, bueno, ya dejar poco a poco esta Ateca, ¿no os parece? ¿O queremos seguir teniendo esta Ateca en la gama de modelos en venta? Dejadlo aquí en los comentarios. Vamos a ver el interior. Bueno, vamos a ver el maletero. Para esta versión tenemos
el portón eléctrico, que siempre viene bien, y aquí encontramos un grandioso maletero de 510 litros y 1600 litros de capacidad máxima, batiendo los asientos en formato 60-40. Además, llevamos en la zona central una pequeña trampilla para dejar objetos más largos desde la zona central. Tenemos una bandeja que podemos disponer para bajar todo lo que es el espacio, ¿no? Ganar en altura o dividir un poco este espacio del maletero. Justo debajo llevamos una rueda tipo galleta que nos viene fantástico para un uso más intensivo del coche, tanto en ciudad como fuera de la ciudad. En los laterales, bueno, tenemos aquí conector 12 voltios, un conector también de 150 vatios, 230 vatios, perdón, con conector, ¿vale? Plug normal. Tenemos también iluminación y aquí los asideros para poder abatir los asientos desde la parte de atrás y ganchos en ambos lados, ¿vale? Aquí tenemos el pulsador que nos permite acceder a la opción de una bola de remolque, que siempre viene fantástico para remolcar nuestra caravana o algún remolque que tengamos para hacer uso de esta capacidad de remolque del Seat Ateca. Unas buenas formas, aquí la bandeja sube bastante, tiene un buen detalle, todo plástico típico para las zonas así traseras de maletero, así que muy bien, una boca de carga muy generosa y la altura lo ideal para este segmento sub, así que no tendremos mayor problema. Un producto que ya como se ha ido avanzando está bien conocido, que además aquí pulsamos y guardamos con este pequeño gesto la bola de remolque. Como os venía diciendo, un producto que ya está muy bien probado, que ha funcionado y que ya os digo a día de hoy que sigue siendo una clarísima opción si estás buscando un sub polivalente, con buen detalle e incluso sin mayor problema. Vamos a las plazas internas. Plazas traseras, tenemos buena apertura, yo mido 1,77 y como veis prácticamente ni he bajado la cabeza. Cerramos, buen ajuste, aquí plásticos duros, inserción en polipiel en la zona central y aquí también plástico duro. Mucho plástico duro en estas puertas traseras, sí me hubiese gustado una mejor terminación, sobre todo en la parte superior, más engomado, pero no nos olvidemos que estamos con una marca generalista, que a día de hoy, con tanto modelo y tanta marca revolucionando el segmento, pues muchas veces nos olvidamos de marcas generalistas a lo que es una marca premium. Y en este caso estamos con Seat, una marca generalista, que sí, que estamos de acuerdo que quizás por los precios tendríamos que tener mejores acabados, no digo que no, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Aquí vemos chapa, en esta zona no hay una goma que revista, pero más de lo mismo, estamos con una marca generalista. Tenemos una banqueta muy cómoda, con este acabado en polipiel, con pespuntes en naranja. Tenemos esta piel vuelta en la zona central, donde vamos ya con el cuerpo, ¿no? Y bueno, lo que es la banqueta es cómoda, tiene un intermedio entre dureza y confort. Ajustamos aquí el reposacabezas, más de 4 dedos de separación al techo, y eso que llevamos el techo solar practicable. La zona central delantera es la que se abre y esta es zona fija, y aquí tenemos la cortinilla que podremos también regular y cerrar a nuestro gusto. Las lumbares sujetan bien, no está nada mal, y bueno, tiene buena disposición. Aquí las rodillas más de 4 dedos, podemos extender las piernas, buena ventana. Tenemos aquí este cristal custodio que también nos da algo de visibilidad y apertura, y eso se agradece, no nos sentimos para nada encerrados. Es un coche generoso en ese aspecto, tiene mucha visibilidad, mucha zona de ventana, y vemos bolsillos en esta zona de los respaldos. Salidas de aire en esta zona con regulación de caudal, más no de temperatura, y 2 puertos USB-C también para conectividad, y un pequeño huequecillo si queremos dejar aquí el móvil o alguna cosa pequeña. Tenemos anclajes Isofix aquí con canaleta, no llamamos tapa, pero sí canaleta. Podremos ubicar rápidamente la silla y no dañar el tapizado, y facilidad totalmente para poder anclar nuestra silla de bebé. La banqueta no se desplaza, tampoco se regula en cuanto a respaldo, un detalle que bueno, algunos modelos a día de hoy del segmento sí que nos dejan, pero bueno, no está mal. Y vemos aquí este reposabrazos que además nos vale de trampilla. Aquí seleccionamos
y es la trampilla que os he comentado para dejar objetos largos, que es quizás un detalle que os parezca tonto, pero sí que es muy válido para objetos un poco más largos, esquís, tablitas de madera, en fin, cuando quieras hacer tus cosas en casa a lo mejor te viene muy bien para no perder estas dos banquetas y poder usar el coche únicamente con este servicio y poder tener aquí un poco más de espacio. La verdad está muy bien, pero esto hace que seguramente la banqueta central sea un poco más incómoda. En efecto, la espalda es un poco más incómoda, más dura, tenemos que ir con las piernas abiertas ya que el túnel central es algo elevado y no podremos juntar las rodillas. Tenemos aquí 2 dedos de separación, pero bueno, en cuanto a anchura, 3 adultos podrían viajar con relativa comodidad, así que tampoco está todo perdido, ¿no? O sea, dentro de lo que estamos viendo a día de hoy no está nada mal, estas plazas están resueltas, pero algunas cosillas sí ya se nota que vendría bien algunos detalles como reclinar el asiento o desplazar la banqueta y ganar más espacio en el maletero, aunque también el Ateca está muy bien resuelto en cuanto a capacidades, como habéis visto, 510 litros está muy bien. Vemos aquí luces en los laterales, en luz LED, así que nada, vámonos para adelante. Plazas delanteras, apertura correcta, entro sin problema. Cerramos, buen ajuste. Aquí ya encontramos zona mullida en la zona alta, muy agradecida porque tenemos tacto. Aquí también la misma polipiel, pero aquí la goma es algo más mullida, pero sigue siendo algo duro para poder tener el codo allí, pero bueno, es un tacto diferente a las puertas traseras. Elevalunas, aquí la zona de regulación de espejos, todo con un formato muy tradicional y que ya conocemos durante muchos años a este modelo, pero bueno, me gusta actualizar un poco hablando de esta edición especial y bueno, traerles un poco mis opiniones a día de hoy sobre este tipo de coche. Aquí encontramos, bueno, un formato muy reconocible ya de SEAT, incluso para muchos os puede parecer anticuado totalmente, pero señores, a día de hoy, que yo por lo menos digo que la zona de mandos general de clima debería estar independiente con sus botones táctiles, físicos, ¿no? Pero que esté todo a la vista es de agradecer, ¿no? Si es verdad que es poco vistoso, a día de hoy ya tantas pantallas y tantas historias que hacen a día de hoy, pues llama mucho la atención, ¿no? Aquí vemos una consola muy austera, ¿no? Pero hombre, ha funcionado durante muchos años y yo creo que si eres de esas personas que a día de hoy te está costando reconocer o adaptarte a un coche con tanta pantalla, pues esta puede ser una alternativa a día de hoy que te mantiene en ese pequeño puente del cambio, ¿no? Aquí tenemos pantallas, tenemos tecnología, pero manteniendo funciones muy básicas en formato tradicional. En cuanto a la pantalla multimedia, vemos aquí las opciones de SEAT con la parte de ordenador de a bordo, vemos que tiene también control gestual que va bastante bien y las opciones tanto de navegación, tenemos la zona multimedia, la radio, tenemos el teléfono sincronizado y proyección también disponible. Podremos seleccionar mediante puertos USB cualquier dispositivo también que se conecte, pero también tiene el Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, ¿vale? Aquí con estos botones nos permite acceder, pero como veis va muy bien en cuanto a función táctil. Y aquí pasamos de un nivel a otro sin ningún problema. Incluso también podremos tener el clima aquí seleccionado y podremos hacer uso en la pantalla si no queremos usar en este uso externo, pero dudo que no vayas a usar este sistema y solo quieras en la pantalla, pero bueno, tienes las dos opciones. Y la pantalla de cuadro de instrumentos, encendemos el coche, tenemos estas visualizaciones, podremos ir cambiando. Este sería el dial tradicional, vemos que en el centro nos tiene el mapa, otro formato así como de cuadrícula, y este formato también que es bastante usado últimamente, y vemos toda la información. Aquí podremos ir regulando las opciones del centro, que podremos ir actualizando
a nuestro gusto, el trip, temperatura. Esto también ya es característico en los modelos SEAT, aquí lo podéis ver, y las ayudas a la conducción también disponibles en estas pantallas. El mapa, que me parece un formato muy bueno, así que no nos distrae mirando el cuadro de instrumentos. Vemos en esta zona la parte de temperatura y esta zona el combustible. Está todo muy bien, aquí las luces, pedales en aluminio en este acabado y un volante, bueno, que aquí vemos el logo de FR, los mandos también con botones que no son estos botones modernos, calefacción en el volante, también tenemos calefacción en los asientos delanteros y vemos aquí unas pequeñas levas para tener una conducción un poco más dinámica. Unos asientos que también recogen bien, tienen buen formato, este tapizado que también le sienta muy bueno con este piel y un poco de piel vuelta, le da este carácter también al interior muy bonito. Y bueno, no son estos asientos que van todo con los reposacabezas integrados, más deportivos, pero son asientos muy tradicionales y que tienen una buena comodidad. Tiene regulación eléctrica y calefacción, como os he dicho antes. En la zona alta tenemos el centro de mandos para iluminación y abrir el techo practicable. Aquí lo vamos viendo cómo nos queda con una buena apertura. Si lo cerramos, la velocidad está, bueno, en la media. Podremos darle un pequeño toque y quedar así intermedio, cerrado, y cerrar la cortinilla a nuestro gusto con este otro botón. Aquí en los tapasoles tenemos espejo pequeñito con una pequeña luz, un clip para tarjetas, al igual que para el copiloto, así que está muy bien servido. Así que nada, amigos, ya tengo el coche encendido, vamos a ponernos en marcha a probar este 1.5 TSI en la carretera. Vámonos. Bueno, empezamos la marcha de este coche. Vamos a pasar por la zona irregular. Uy, ahí ha sonado algo, pero cosas, gafas y cosas nuestras. Y a nivel de suspensión, bastante bueno. Es una unidad que tiene 7000 kilómetros, bastante nueva, pero bueno, cualquier crujido destacable nos haría llamar mucho la atención, ¿no?, en este coche. Estamos con un motor gasolina turbo, el 1.5 TSI, 4 cilindros, que ya esto parece, cuando hablamos de los 6 cilindros o 8, pues ya hablar de un 4 cilindros en un coche de esta categoría, pues nos da como alegría, ¿no?, de no hablar de un 3 cilindros. Esta era downsizing, no, aquí es un 4 cilindros, 150 caballos, 250 Nm par, para un gasolina turbo que tiene ya, diría yo, una buena trayectoria, que van muy bien. Son motores que tienen unos consumos que tampoco son para tirar cohetes, pero bastante acordes, ¿no?, si hablamos de un coche pesado, un coche grande y además con esta potencia. Va asociado a una caja, en este caso DSG-7, tenemos otras opciones también manuales, pero yo creo que esta alternativa es la más idónea. ¿Por qué? Porque tenemos modos de conducción donde el coche sí que nos va dando algunos comportamientos más adaptados, el Eco, el normal, el Sport, el individual, donde el individual nos permite personalizar algunos parámetros muy básicos, pero nos deja algo. En el Eco es un modo ya bastante sencillo, donde predomina el ahorro de combustible, ese consumo más bajo posible, y la reacción al acelerar es bastante escasa, es muy lento, para evitar obviamente esos altos consumos, y yo creo que es el modo más adecuado para un uso urbano o extraurbano, pero que tengas una conducción muy relajada. Y bueno, lo llevas en modo eco y te resultaría perfecto, ¿no? El modo normal, un modo más equilibrado entre potencia y también modo eco, ¿no? Digamos que está allí en ese modo más relajado, ¿no?, a niveles generales, y el modo Sport, donde sí que gana algo más de reacción
al motor, ¿no? En el momento que aceleramos, la velocidad también del cambio de marchas, tenemos estas levas que nos permite bajar y subir de marcha rápidamente con un pequeño tiempo, ¿no? Pero dentro de los competidores que con estas opciones, la verdad es que esta DSG a mí francamente me gusta, va bien, va bien. Es una caja que hace unos cambios bastante buenos, y como habéis visto ya he hecho estos cambios y sinceramente es un coche que para 150 caballos va francamente bien. En el momento que cambiamos al modo Sport, la caja también va en un modo deportivo, con lo cual si no te gusta o no quieres usar las levas, no te preocupes, porque en el momento que aceleres el coche va a tener también un cambio de marcha electrónicamente más rápido, ¿no? Así que no vas a tener que hacer el uso sí o sí de las levas. Las levas es por si tú quieres tener ese tacto, ese feeling más manual de tú decidir cuándo cambiar o bajar de marcha o subir de marcha, a tu gusto. Un puesto de conducción muy cómodo, como os he dicho, unos asientos que recogen bien, tenemos buenos espejos exteriores, espejo interior con la luneta con muy buen formato, altura y anchura correcto, la verdad es que está bien. Si va gente en los asientos pues se limita, pero con los sensores, ángulo muerto y los espejos exteriores vas sobrado, ¿vale? A nivel de frenada, una frenada correcta, nos frena muy bien, tenemos ese tacto, vamos, mecánico de toda la vida, no hay regeneración ni nada en este modelo, porque no tenemos sistema híbrido ni nada, es un motor gasolina con su caja, sistemas muy tradicionales a lo que estamos viendo en esta hibridación o electrificación, ¿no? A día de hoy. Sí que es una frenada correcta, frena rápidamente, mordida contundente, muy bueno. El apartado suspensión es un coche que, bueno, tiene ese toque de duro a algo de confort. Tenemos ese confort idóneo, pero tiene ese toquecillo durillo porque la puesta del chasis en general de la Ateca es para mí de los mejores que hay en el mercado, porque vamos, es un coche que va muy aplomado, te olvidas incluso muchas veces que vas en un SUV, de verdad. No estamos hablando de extremos ni nada por el estilo, señores, pero los que ya conocéis el modelo o habéis conocido o habéis visto vídeos ya de este coche, incluso en versiones más potentes del Cupra Ateca, por ejemplo, llegamos a tener sensaciones muy buenas de este modelo. Así que todo esto va englobado a un chasis que está muy bien equilibrado y muy bien hecho, ¿no? En este caso no hace falta tampoco hacer demasiado para tener un desarrollo con 150 caballos, vamos, muy bien servido, de verdad. A nivel de partes de pantallas, pues correcto, ves todo muy bien, todo con buena información. Como os he dicho antes, tenemos allí varias configuraciones que nos permite incluso tener la información que necesitamos para tener el detalle, así que lo podemos configurar a nuestra manera. Y la pantalla también con control gestual, se te hace todo muy rápido, las ayudas a la conducción, todo con velocidad de crucero, todo lo podemos usar desde los mandos del volante, que son de verdad también táctiles y no tenemos ningún problema. Bueno, en términos de consumos, estamos ahora mismo en 7 litros. Si es verdad que estamos también bajando a los 6,5, 6,6, que son consumos muy buenos, muy acordes al tipo de motor. Y si queremos ir exprimiendo este motor, vamos muy alegres, pues podríamos estar tocando los 7,9, 8 litros con relativa facilidad. Pero un consumo intermedio estaríamos hablando de los 6,8, 7 litros de promedio. Es un consumo bastante bueno para este coche. Una capacidad de combustible de gasolina 50 litros nos da una autonomía cercana a los 650 kilómetros, dependiendo obviamente de estos consumos que lleves registrados, se te va actualizando, pero estaríamos hablando de esa media total. Que ya es un coche que me lo conozco y todo lo que me puedas contar, sí, pero bueno, es algo que queríamos traer. Modelo FR, Special Edition, se sigue ofreciendo y creo que es muy claro un modelo como este, poderlo tener y valorar a una compra lógica para un coche SUV, ¿vale? Así que nada,
vamos a detenernos y os cuento el veredicto final. Vaya invitado el día de hoy, que si es el coche de siempre, que ya lo conocemos, que ya lo he visto en la calle millones de veces, que lo tiene mi vecino, lo tiene mi cuñado, lo tiene mi primo, lo ha tenido mi padre, lo he tenido yo. Sí, está bien, pero estoy seguro que en este vídeo habrá gente que aún habiendo tenido este coche o que ha tenido otro coche de la marca incluso, pero está valorando cambiarse a SUV, pero a día de hoy, con los precios desorbitados y con tanta tecnología, pues el Ateca puede ser un modelo que le puede venir muy bien. ¿Por qué? Esta versión FR Special Edition 150 caballos DSG7 está en el entorno de los 40.000 euros. Un precio que a día de hoy me parece bastante competitivo a lo que está en el mercado. No entremos en discusión de cómo están los precios de los coches, que ya nos alargaríamos de vídeo totalmente, ¿no? Y no viene al caso. Un precio acorde que yo creo que ofrece todo lo que necesitas de un SUV, buen espacio interior, buen maletero, una dinámica muy buena, 150 caballos no es para tirar cohetes, pero responde bien, y sobre todo la puesta a punto de chasis, de suspensiones, un coche muy bien aplomado y que no te va a dar ningún problema. Además, SEAT ofrece 10 años de garantía para sus modelos a día de hoy y eso te debería dar algo de tranquilidad. Y ojito, no quiero estar entrando en polémicas también, como en otras marcas, que siempre todo modelo y marca tiene sus problemas de motores, pero para eso está atención al cliente y toda la historia. Así que por favor, a probar estos coches, y que seguramente si estás buscando un modelo SUV te puede venir muy bien este Seat Ateca, sobre todo por la parte interior que os he dicho, todo tradicional. Sí hay pantallas, hay tecnología, pero es muy fácil de usar y tenemos lo básico también con botones físicos para podernos hacer rápido con ello. Así que es un modelo de esta transición que se mantiene aún a la venta y os lo recomiendo de verdad. Si estáis interesados, ir a probar este coche, no os olvidéis de él porque puede ser una buena alternativa. Que ya no es algo novedoso, que no te va a impactar con los vecinos que te has comprado un Ateca y les da exactamente igual. A ti, sinceramente, te debería dar exactamente igual, porque lo que te debe venir muy bien es que sea un coche que sea práctico, que no gastes demasiado dentro de lo que estamos a día de hoy en un coche. Yo creo que la Ateca puede ser un muy buen candidato para tu garaje. Sencillamente, ya como os he dicho, buenos consumos, un motor que va bien y sobre todo la parte de puesta dinámica del coche en general. Agradecemos a SEAT España la sesión de este Ateca Special Edition versión FR y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y por supuesto tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. No olvidéis también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis actualidad del día a día del motor. ¿Vale? Nada más y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.